Hola, les saluda Caterina Guerrero, abogada y asesora jurídica de Torres Guerrero Inmobiliaria, y el día de hoy quería hablarles un poco sobre los aspectos básicos y fundamentales para que realicen un contrato de arrendamiento. Bueno, ya entrando en materia, vamos a hablar del ABC del contrato de arrendamiento. Entonces, como aspecto destacado, tenemos que el contrato de arrendamiento está regulado por la Ley 820 de 2003 y que hay dos formas de realizarlo. La primera forma es de manera verbal y la segunda es de manera escrita. Es por ello que es de suma importancia que lo realicemos de forma escrita, esto para no tener ningún inconveniente en cuanto a los términos del contrato de arrendamiento, con la finalidad de evitar disputas sobre los puntos acordados. Ahora entrando un poco más en los aspectos básicos en la materia, en lo fundamental de este video, tenemos que vamos a hablar como primer aspecto o primera medida sobre la fecha de vigencia o fecha de iniciación del contrato de arrendamiento. Tenemos que si el contrato de arrendamiento fue realizado de forma verbal, la fecha de iniciación no es otra que la fecha de entrega del inmueble. Es decir, si usted, arrendador, entregó el inmueble el 20 de mayo de 2019 a su arrendatario, esa es la fecha de iniciación, la fecha de vigencia por la cual van a empezar a correr los términos del contrato. Por el contrario, si realizó el contrato de manera escrita, la fecha de iniciación es la acordada por las partes. Como recomendación o como tip, les podría decir que es necesario o es, a ver, si el contrato de arrendamiento fue realizado de forma escrita, la fecha de iniciación o de vigencia es la acordada por las partes. A manera de recomendación, es importante que en el clausulado del contrato de arrendamiento estipulen una cláusula que se denomine vigencia del contrato y allí puedan plasmar la fecha de iniciación del contrato. Esto para evitar inconvenientes en cuanto a la fecha de firma de las partes o la fecha de firma de autenticación y así tener más claridad si dado el caso se llega a presentar algún pleito o alguna interpretación errónea. Ahora tenemos la identificación de las partes. Vamos a identificar muy bien las partes. Entonces tenemos que si son personas naturales o para hacerle un término un poco más coloquial o más entendible, personas físicas que no somos empresas, vamos a identificarlos con su nombre, su número de cédula, el lugar de expedición, el número de teléfono. Pueden agregarle si son casados, su estado civil, y la dirección de notificación por lo general es la dirección del inmueble. Entonces, pues no hay necesidad de plasmarla en este ítem. Si son personas jurídicas, hay que indicar los datos de la personería en la que actúan, cuál es su representación legal, su NID, la Cámara de Comercio, todos esos aspectos fundamentales que nos permiten identificar correctamente a la empresa a la cual nosotros le vamos a arrendar nuestro inmueble. Como tercer aspecto tenemos la identificación del inmueble. Entonces encontramos que en este aspecto es indispensable plasmar la dirección exacta del inmueble, el número de matrícula inmobiliaria y los linderos del inmueble arrendado. También es muy importante identificar la parte del inmueble que vamos a arrendar. Esto se da cuando no hay una propiedad horizontal establecida. Ejemplo, mi casa es de 3 pisos, pero yo nunca dividí mi casa, ningún piso tiene su matrícula inmobiliaria por aparte. Entonces, lo que yo recomiendo es que si vamos a arrendar el segundo piso, vamos a especificar la dirección exacta del inmueble y el piso que vamos a arrendar, para evitar contravenciones o malas interpretaciones del contrato. También es muy importante plasmar el estado del inmueble arrendado. Hay que hacer una descripción detallada del estado físico del inmueble arrendado, el día en el que el propietario se la entrega formal mismo, incluyendo las mejoras, el estado de pinturas, cómo están las puertas, las chapas, los tomas. Es muy importante todo eso. Nosotros como inmobiliaria, ¿qué hacemos? Realizamos un video donde hacemos la entrega del inmueble. Esto es con la finalidad de que al terminarse el contrato, la vigencia del contrato, nuestro arrendatario nos lo restituya en el estado en que nosotros se lo entregamos. Y así evitamos problemas o discusiones en cuanto
a que esta puerta no estaba así o esta puerta sí estaba así. Es mejor dejarlo plasmado ya sea por fotos o por videos, así el arrendatario y el arrendador no van a tener algún inconveniente. Como sexto aspecto, tenemos la destinación del inmueble. Es muy importante indicar específicamente cuál será la destinación del inmueble que se está alquilando, así como las restricciones del mismo. Ejemplo, si el inmueble es arrendado solo para uso residencial, para vivienda familiar, las actividades comerciales no van a estar permitidas. Es muy importante tener presente esto, señor arrendatario, porque esto puede acarrear el incumplimiento del contrato y por consiguiente toda la responsabilidad civil por este incumplimiento. Entonces es muy importante que si tu deseo es cambiarle la destinación al inmueble, previamente lo hable y lo acuerde con el arrendador y obtenga una autorización por escrito para evitar así inconvenientes. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre el precio y la forma de pago. Entonces se debe establecer claramente el precio de la renta, la forma o el lugar de pago por transferencia bancaria en un lugar determinado por el arrendador. Hay que ser muy específico en cuanto a la fecha de pago. Ejemplo, el canon de arrendamiento se cancelará a los 5 primeros días hábiles de cada mes calendario. Esto es un ejemplo. Eso depende también de la fecha en la que hayan pactado para el pago del canon de arrendamiento o si lo van a empezar a contar desde la fecha en que se ocupa el inmueble. Eso depende pues de lo pactado entre las partes, pero hay que ser muy específicos. Ahora vamos a hablar sobre la duración del contrato. El término de duración del contrato de arrendamiento será el pactado por las partes. Pueden ser 3 meses, 6 meses, un año, más de un año, 5 años, 10 años. Lo que usted pacte con su arrendatario como arrendador, ese va a ser el término de vigencia del contrato. Es importante tener presente que si no llegan a estipular, ya sea de forma verbal o escrita, una duración del contrato, en la ley 820-2003 se presume que los contratos tienen como vigencia un año. Entonces hay que ser específicos en este aspecto. Ahora hablemos sobre los servicios públicos domiciliarios. Entonces en el contrato de arrendamiento debemos indicar qué servicios públicos cuenta el inmueble, si tiene agua, luz, gas, que estos son como los servicios básicos. También es indispensable poner en el clausulado, escribir en el clausulado del contrato, si el arrendatario llega a adquirir algún tipo de plan de internet o plan de telefonía, que es este el encargado de cancelar el servicio y cuando termine el contrato de arrendamiento, este mismo será el encargado de retirar el servicio, retirar la instalación, para que no sea el arrendador quien tenga que seguir con este plan de internet o plan de telefonía. También hay que pactar quién va a pagar los servicios públicos. Por lo general, el arrendatario es el que paga los servicios públicos, pero muchas veces dentro del canon de arrendamiento van incluidos el pago de servicios públicos. Es decir, si el inmueble tiene un canon de arrendamiento de 500.000 pesos, incluidos servicios. Entonces, todo esto hay que especificarlo muy bien en el contrato de arrendamiento. ¿Quién es la persona encargada de pagar los servicios públicos? ¿Qué servicios públicos cuenta el inmueble? Y si le van a adicionar algún plan de telefonía móvil o de internet, es el arrendatario el que es responsable de este servicio. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la cláusula penal. La cláusula penal es aquella en la que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o en hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal. En este caso, la obligación principal es la de tomar en arriendo, la de pagar el arriendo, la de conservar el inmueble, la de cumplir la vigencia del contrato, pagar los servicios públicos, no cambiarle la destinación. Esto como algunas medidas generales que serían nuestras obligaciones como arrendatarios. De igual forma, el arrendador tiene sus obligaciones. Continuando con la cláusula penal, en el contrato se acuerda que la parte incumplida pague una pena en los siguientes casos. ¿En qué casos se puede pagar esta cláusula penal? Cuando se incumple el contrato, cuando lo cumple fuera del plazo o de forma tardía, o cuando lo cumple defectuosamente o en forma imperfecta. En estos casos es aplicable la cláusula penal. Valga decir que en cualquiera de los eventos anteriores
procede la cláusula penal sin mayor prueba que la de su incumplimiento. Entonces, solo con esta prueba podemos solicitar el pago de la cláusula penal. Ahora, continuando con las notificaciones. Las partes deben fijar un medio o un domicilio para recibir notificaciones. Es decir, el arrendador recibirá notificaciones en su residencia, que es en esta dirección, o en su oficina, que es en esta dirección, o en la casa de su mamá, que es en esta dirección, pero hay que plasmar en el contrato la dirección autorizada para él recibir notificaciones. De igual forma, el arrendatario. Del arrendatario se presume que las notificaciones se recibirán en el domicilio, pues, que está arrendado, donde está viviendo en ese momento. También es muy importante, es recomendable que en la misma cláusula queden autorizados los medios digitales con los cuales puedan recibir notificaciones. Esto es muy importante, teniendo pues en estos momentos la situación del país, donde las notificaciones son más fáciles y más efectivas en muchos casos por vías digitales. Entonces es muy importante que en esta cláusula de notificaciones, tanto arrendador como arrendatario, autoricen. En este correo también puedo recibir notificaciones, o autorizo que mi correo y lo diligencien, puedo recibir notificaciones. Autorizo que en mi WhatsApp puedo recibir notificaciones. Autorizo que en mi Telegram puedo recibir notificaciones. Todo esto es muy importante. ¿Para qué? Para que si el arrendador o el arrendatario llegan a enviar una notificación por estos medios digitales, se tenga como entendido que la persona lo va a recibir porque autorizó recibir notificaciones en ese lugar, y no puede darse como esa responsabilidad de decir nunca lo recibí, nunca autoricé que me notificaran por este medio. Entonces es muy importante que todo eso quede plasmado, tanto arrendador como arrendatario. Y por último, vamos a hablar del deudor solidario. Esta figura es muy importante en un contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque el arrendador puede protegerse ante el eventual incumplimiento de las obligaciones del arrendatario, exigiendo ya sea que el contrato se vincule en uno, coarrendatarios solidarios o fiadores, que en su caso van a responder ante el incumplimiento del arrendatario. Eso es muy importante porque pueden ocurrir muchas eventualidades, y es importante pues para el arrendador tener un respaldo de que va a recibir pues su pago. Bueno, esto es todo lo que tenía que comentarles sobre los aspectos básicos y fundamentales para que puedas realizar un contrato de arrendamiento con el mayor lleno de requisitos. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, lo pueden dejar acá en los comentarios, que estaré muy atenta a responderles. También, si quieren abordar un tema en específico, me pueden escribir, ya sea a Torres Guerrero Inmobiliaria, o a mi Instagram, o al WhatsApp, y yo estaré pendiente ahí para entonces resolverles sus dudas. Y si quieren, como ya les comenté, un video de un tema en específico, me pueden escribir y con gusto lo realizaremos.